Nunca pensé que una traición empezaría así, con silencio. No con un beso robado ni con una mano que se queda más tiempo del debido, sino con una ausencia casi imperceptible, como una luz que se apaga en otra habitación y nadie se levanta a encenderla. Esa noche, mientras me quitaba los zapatos frente a la puerta de casa, sentí que algo ya no estaba donde siempre. No sabía qué era, solo sabía que mi cuerpo lo había notado antes que mi mente. Tenía 33 años entonces. Una edad en la que una ya no se permite demasiadas mentiras, pero aún se las concede. Mi matrimonio llevaba tiempo enfriándose, aunque yo insistía en llamarlo rutina. El departamento olía a detergente barato y a comida recalentada. La luz del pasillo parpadeaba como si dudara de su propia existencia. Él no estaba. No dejé el bolso. No me senté. Me quedé de pie, escuchando ese silencio espeso que parece tener peso sobre los hombros. Recuerdo haber pensado que quizá todas las historias importantes empiezan así, sin avisar, sin música de fondo. Tal vez alguien que escucha esto ahora mismo sabe de qué hablo. Esa sensación de estar viviendo una vida correcta pero ajena, como si otra mujer estuviera usando tu nombre. No lo sé. Solo sé que esa noche me descubrí deseando algo que aún no tenía forma. Vivíamos en un edificio antiguo, de esos donde los pasos se escuchan a través del suelo y las paredes guardan secretos ajenos. El vecino del piso de abajo acababa de mudarse hacía unos meses. Yo apenas lo había notado, un hombre discreto, siempre puntual, siempre correcto. Demasiado correcto, ahora que lo pienso. Aquella noche, mientras me servía una copa de vino que no necesitaba, escuché su música atravesar el suelo. Una melodía lenta, casi triste. Cerré los ojos. El cristal frío contra mis labios. El eco de una vida que no era la mía. No pasó nada más. Y sin embargo, algo ya había pasado. Los días siguientes fueron una sucesión de pequeños desajustes. Mi esposo llegaba más tarde, hablaba menos. Yo empezaba a observarlo como si fuera un extraño. La luz de la cocina era blanca, cruel, resaltando cada gesto mecánico. El olor del café por la mañana me provocaba una nostalgia que no sabía ubicar. Me pregunté en qué momento dejamos de mirarnos de verdad. Quizá nunca lo hicimos. Quizá solo coincidimos. Bajé la basura una tarde cualquiera. El ascensor estaba averiado y las escaleras olían a humedad. Ahí lo vi. Al vecino. Estaba sentado en el rellano con una caja abierta a sus pies. ¿Libros? Muchos libros. Me dijo que se le había caído una repisa y que no sabía dónde ponerlos. Yo sentí una incomodidad absurda, como si me hubiera encontrado desnuda. Le dije que podía usar una de mis cajas vacías. Escuché mi propia voz ofrecer ayuda antes de que pudiera detenerla. Subí y bajé con la caja. La música suave seguía sonando en su departamento. La luz era cálida, amarilla, distinta a la mía. Olía a madera vieja y a algo más, tabaco quizá, o recuerdos. Me agradeció. Dijo mi nombre. Me sorprendió que lo supiera. Me pregunté si él también escuchaba mis pasos por la noche. Si sabía a qué hora me acostaba sola. No hubo contacto. Ni siquiera una mirada prolongada. Pero sentí el cuerpo alerta, como si hubiera cruzado una línea invisible. Pensé que exageraba. Siempre he sido buena minimizando lo que me incomoda. Tal vez tú también. Tal vez por eso entiendes lo peligroso que es ese primer autoengaño. Esa noche, al volver a casa, mi esposo dormía en el sofá. La televisión encendida sin sonido. La luz azul iluminándole el rostro como si ya perteneciera a otro mundo. Me detuve a mirarlo. No sentí ternura. Sentí distancia. Y culpa. Una culpa anticipada, absurda, porque aún no había hecho nada. O eso me repetía.
Los días siguientes empecé a bajar la basura con más frecuencia de la necesaria. A justificarlo mentalmente. A preguntarme si él estaría. A escuchar, sin querer, si la música volvía a sonar. Me decía que era simple curiosidad. Que todos necesitamos distracciones. Que nadie sale herido por un pensamiento. Y aún así, cada pensamiento pesaba. A veces me sorprendo pensando si alguien que escucha esta historia ha sentido esa mezcla exacta de vergüenza y expectativa. No lo pregunto en voz alta, pero lo pienso. Porque hay silencios que se comparten aunque no se confiesen. Una tarde coincidimos de nuevo. Me dijo que había arreglado la repisa. Que los libros ya estaban en su sitio. Me habló de uno en particular, una novela sobre vidas paralelas. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. El pasillo estaba en penumbra. El foco fundido no ayudaba. El aire era denso. Me dijo que a veces imaginaba cómo habría sido su vida si hubiera tomado otras decisiones. Yo asentí demasiado rápido. Subí las escaleras con el corazón acelerado. En casa, el olor a comida quemada me recibió como un reproche. Mi esposo no estaba. Otra vez. Me senté en la cama sin encender la luz. Me quedé ahí en la oscuridad, escuchando mi propia respiración, preguntándome en qué momento una conversación inocente se había convertido en refugio. No pasó nada esa noche tampoco. Pero ya estaba pensando en él antes de dormir. Y eso, aunque nadie me lo había dicho, ya era una forma de traición. Quizá por eso te hablo así, como si esto fuera un diario que no debería existir. Porque hay pensamientos que piden ser escuchados sin ser juzgados. Y porque si sigues aquí, tal vez entiendas que no todas las infidelidades empiezan con piel, sino con una grieta invisible en el pecho. No suelo decir estas cosas en voz alta. Tal vez por eso se sienten más reales ahora. Si alguien más encuentra consuelo en escuchar confesiones ajenas, no me sorprendería. Hay historias que solo se cuentan en voz baja, casi como un secreto compartido. Y hay quienes deciden quedarse para escuchar. A veces quedarse es suficiente. Esa noche antes de dormir, pensé que al día siguiente bajaría la basura otra vez. Sin razón. Sin excusa. Solo para comprobar si el silencio seguía teniendo ese mismo peso. La mañana siguiente me desperté con una presión en el pecho que no era angustia, sino anticipación. Esa sensación es difícil de admitir, incluso ahora. La luz se filtraba por las persianas mal cerradas, dibujando líneas pálidas sobre las paredes. El cuarto olía a sudor antiguo y a una colonia que ya no me decía nada. Mi esposo dormía a mi lado, de espaldas, como si el cuerpo también hubiera aprendido a huir antes que la mente. Me quedé quieta, escuchando su respiración regular. El silencio entre nosotros no era nuevo, pero esa mañana lo sentí distinto, más definitivo. Pensé en el vecino. En su voz baja. En la forma en que había pronunciado mi nombre en el pasillo. Me odié un poco por eso. No lo suficiente. En la ducha el agua caliente resbalaba por mi espalda como si quisiera borrar algo. El vapor nublaba el espejo y por un segundo agradecí no tener que mirarme. Hay días en los que una no quiere verse porque sabe que si lo hace, tendrá que reconocerse. Tal vez alguien que escucha esto ha sentido lo mismo alguna vez. No lo digo para justificarme, solo para no sentirme tan sola en esta parte. Durante el desayuno apenas cruzamos palabras. El ruido de los cubiertos era lo único que llenaba el espacio. Él me habló de su trabajo sin mirarme, como si estuviera leyendo una lista mental. Yo asentía. Fingía atención. Pensaba en el rellano oscuro, en la luz cálida del otro departamento. En lo fácil que era sentir algo distinto sin que nadie lo notara. Ese día bajé la basura otra vez. Era temprano. El edificio estaba casi en silencio.
El olor a humedad se mezclaba con el de los productos de limpieza. Escuché música. Su música. El corazón me dio un golpe seco. Dudé un segundo antes de tocar la puerta. Me dije que solo iba a devolverle la caja que me había prestado. Me dije muchas cosas. Abrió con una expresión sorprendida, pero no incómoda. Me invitó a pasar con un gesto. La luz interior era suave, casi íntima. Había cortinas gruesas que filtraban el sol, y el aire olía a café recién hecho. Sentí el cuerpo tensarse como si hubiera entrado en un espacio prohibido sin que nadie me empujara. Hablamos. ¿De libros? ¿De música? ¿De decisiones mal tomadas? Él me dijo que a veces la vida parecía una habitación mal iluminada, donde una tropieza porque no sabe dónde está el borde. Yo sentí que esas palabras me atravesaban. No hubo contacto físico. Solo cercanía. Silencios que no pedían explicación. Y esa fue la parte más peligrosa. Cuando regresé a casa, el contraste fue brutal. La luz blanca, el olor neutro, la sensación de estar actuando un papel aprendido. Me senté en el sofá y me quedé ahí, sin encender la televisión. Pensé en lo fácil que había sido sentirme escuchada sin decir nada importante. Pensé en lo injusto que era desear eso. Esa noche soñé con pasillos interminables y puertas que no se abrían del todo. Desperté sudando. Mi esposo seguía dormido. Me giré para no tocarlo. El cuerpo, incluso en sueños, ya había empezado a marcar distancia. Los encuentros se volvieron más frecuentes. Siempre breves. Siempre disfrazados de coincidencias. En el ascensor. En las escaleras. En la puerta de su departamento. Yo sabía que estaba cruzando límites, pero también sabía que no quería detenerme. Me decía que mientras no hubiera piel, no había culpa real. Una mentira cómoda, como tantas otras. Hubo una tarde en particular. Llovía. El edificio olía a tierra mojada. El sonido de las gotas contra las ventanas creaba una burbuja extraña, como si el mundo se hubiera reducido a ese instante. Entré a su departamento empapada. Me ofreció una toalla. La cercanía fue inevitable. Sentí su presencia detrás de mí, no tocándome, pero lo suficientemente cerca como para que mi respiración cambiara. Él me dijo que sabía que estaba casada. Que no quería ser un problema. Yo sentí un nudo en la garganta. Pensé que debería irme. No lo hice. Me quedé escuchando la lluvia, el silencio cargado, mi propio pulso. En ese momento entendí que la traición ya no era solo mental. Era corporal, aunque aún no hubiera contacto. Quizá alguien que escucha esto se reconoce en esa pausa, en ese instante suspendido donde una sabe que debería retroceder, pero no lo hace. No porque no pueda, sino porque no quiere. Esa es la parte que más cuesta admitir. Cuando finalmente me fui, la noche había caído. El pasillo estaba oscuro. Mi piel todavía conservaba el calor de esa cercanía. Subí las escaleras despacio como si quisiera prolongar algo que no sabía nombrar. En casa, mi esposo me preguntó dónde había estado. Le dije que había salido a caminar. No era del todo mentira. Pero tampoco era verdad. Esa noche, mientras me acostaba a su lado, entendí que llevaba una doble vida silenciosa. Una que nadie veía. Una que solo existía en mis pensamientos y en esos espacios compartidos sin testigos. Me sentí culpable. Y excitada. Ambas cosas al mismo tiempo. Y supe con una claridad que me asustó, que ya no había marcha atrás. No sé en qué punto exacto dejé de buscar una excusa para detenerme. Solo sé que empecé a esperar el próximo encuentro como se espera algo necesario. Y eso, aunque nadie más lo supiera, ya me había cambiado para siempre.
Hay un punto exacto en el que una deja de preguntarse si está haciendo algo mal y empieza a preguntarse cuánto tiempo más podrá sostener la mentira. No es un momento dramático. No hay gritos ni lágrimas. Es más bien un cansancio profundo, físico, como llevar un peso invisible en el pecho. Yo llegué a ese punto una noche en la que el silencio de casa me pareció insoportable. Mi esposo estaba sentado frente al televisor apagado. La única luz venía de la calle, entrando en franjas anaranjadas por la ventana. El aire olía a polvo y a algo rancio, como una habitación cerrada durante demasiado tiempo. Me preguntó si estaba bien. Dije que sí. Sentí el cuerpo tensarse al mentir. Me di cuenta de que ya no mentía para protegerlo, sino para proteger eso otro que había empezado a crecer en mí. Esa noche no dormí. Pensé en el vecino. En su forma de escuchar. En cómo su silencio no me exigía nada. Pensé en mi matrimonio como en un mueble viejo, aún útil, pero sin alma. Y pensé algo que me dio vergüenza incluso admitir en este diario invisible, que quizá nunca había amado de la manera correcta, solo de la cómoda. El cruce final no fue impulsivo. Fue deliberado. Llovía otra vez. Siempre parece llover en los recuerdos que más pesan. Bajé las escaleras con el corazón acelerado. Toqué su puerta sabiendo exactamente a qué iba. El departamento estaba en penumbra. Olía a café frío y a madera húmeda. No hablamos mucho. No hizo falta. No describiré lo que pasó después. No porque no lo recuerde, sino porque no es lo importante. Lo importante fue lo que sentí después, no plenitud, no amor, sino una calma extraña, casi anestesia. Como si hubiera confirmado algo que ya sabía. Como si el deseo no fuera promesa, sino síntoma. Volví a casa antes del amanecer. Me miré al espejo del baño con la luz apagada, solo el reflejo débil del pasillo. Me vi distinta. No más joven. No más viva. Solo distinta. Y entendí que ya no podía sostener esa doble vida sin perder algo más. Pasaron semanas. Mi esposo empezó a sospechar. No por mensajes ni por olores, sino por mi ausencia emocional. Hay traiciones que se notan porque el cuerpo deja de estar donde debería. Una noche me dijo que sabía que yo ya no estaba ahí. No mencionó a nadie más. No hizo falta. El silencio entre nosotros fue más honesto que cualquier confesión. Lo que no esperaba fue el final real. El golpe seco sin dramatismo. Una tarde al bajar la basura, sí, otra vez, encontré su departamento vacío. La puerta abierta. El olor neutro de un lugar abandonado. Un vecino me dijo que se había mudado de improviso. Sin despedidas. Sin explicaciones. Sentí algo parecido al pánico. Luego algo peor, vacío. Días después mi esposo encontró los papeles del divorcio antes de que yo pudiera explicarme. No hubo pelea. Solo desgaste. Solo aceptación. Me quedé sola en el departamento que ahora parecía demasiado grande, demasiado silencioso. Semanas más tarde entendí el verdadero giro de esta historia. No fue el abandono ni el divorcio. Fue descubrir que yo no había sido especial. Que él tenía ese mismo tipo de cercanía con otras mujeres del edificio. Que yo no había sido la excepción, solo una más en su manera silenciosa de escapar. No hubo villanos claros. No hubo justicia poética. Solo una verdad incómoda: mi matrimonio ya estaba roto antes de que yo cruzara la línea, pero cruzarla no lo salvó ni me salvó a mí. El deseo no era amor. Era una grieta buscando otra grieta. Ahora vivo sola. El departamento huele a pintura nueva y a café por las mañanas. A veces el silencio vuelve a pesar, pero ya no miente. Me pregunto, no sin vergüenza, si haría algo distinto. No siempre tengo la respuesta.
Tal vez alguien que escucha esto ha estado en esa frontera. Tal vez no busca aprobación, solo comprensión. Yo tampoco la busco. Solo dejo esto aquí, como se deja una confesión en un cajón que no se abre a menudo. Hay historias que no terminan con romance sino con claridad. Y a veces esa claridad es lo único que queda. Antes de cerrar este diario que nunca existió, me pregunto en voz baja si alguien más ha sentido que la traición no empezó con otro cuerpo, sino con una soledad no atendida. Si es así, quizá quedarse a escuchar no fue casualidad. Y quizá volver a escuchar otras historias también tenga sentido.